Bienvenidos a un nuevo evento de Somos Uruguay. Desayunos útiles en todo el país. Nos encontramos en el departamento de Florida. La Sociedad de Productores de Leche recibe este evento para escuchar a dos disertantes de altísimo nivel. Para nosotros, Departamento Abierto, Democracia de Cercanías y Desarrollo Local Integrado, es un título bastante amplio. Podemos generar algunos comentarios, evidentemente con la amplitud que nos marca. Pero yo creo que en algún aspecto vamos a centrar el tema en dos cuestiones. Por un lado, en algunos ítems que el gobierno departamental ha tratado de generar para abrir Florida y para dar esa, tal vez, imagen necesaria de competencia, de amplitud, de incentivo a la inversión y al desarrollo, que es parte de un necesario ambiente previo que hay que generar para captar ese tipo, digamos, de necesidades puntuales para un departamento que tiene una base productiva, pero que en algún aspecto hay que acompasar un montón de cuestiones para ello. Por eso estoy tentado en no regirme por un buen trabajo que me armó, entre otros compañeros del equipo que están aquí, mi director de desarrollo, del cual además yo fui, cuando en el currículum decía edil, yo fui edil suplente y jerarquizo esa función, porque uno empezó a trabajar en política de los estamentos, bueno, desde la juventud y luego de la Junta Departamental, donde Gervasio Martínez era mi titular y hoy está con nosotros también en el equipo. Departamento abierto fue un concepto que puede sonar a un cliché, una cuestión meramente de marketing, pero en realidad encierra una cuestión más vinculada a la amplitud y a una actitud que creíamos debía profundizarse, prevalecer. Cada gobierno, cada administración departamental le da diferentes improntas a una gestión. Para nosotros, generar la captación de inversión previamente tenía que acondicionar el gobierno departamental a algunas cuestiones que fuimos instrumentando, desde una propuesta formal, página web mediante, de procedimiento para el apoyo al inversor, hasta algún también puntualmente dentro del área de desarrollo, oficina y asesoramiento personalizado a una multiplicidad de empresas que muchas han venido a explorar, muchas han tratado de avanzar y algunas, como pasa en esto, siguen de largo, pero no siguen de largo solo por Florida, sino por el país, en algún aspecto, en circunstancias de definiciones regionales donde, y aquí está Enver Martínez que nos acompaña también, está en el equipo nuestro, la ecuación, por ejemplo, del análisis del costo de la energía para alguna empresa que se pudo radicar en Florida, haciendo números, fue mucho más atractivo irse a Paraguay, porque no vamos a profundizar, pero todos sabemos las ventajas que tienen desde el punto de vista del costo de la energía. O la fábrica de polímeros que terminó radicándose en Brasil y no aquí, no por una actitud nuestra de tratar de mostrar todas las facilidades que el departamento podía dar, sino por variables externas, muchas veces, a lo que uno puede estar facilitando. Pero no quiere decir que el esfuerzo no valga la pena, porque
Cuando nos enteramos que había una empresa también vinculada a logística de granos importante, como era aquí la FEN, y en Durazno tenía algunas dificultades para radicarse porque la intendencia del momento no había facilitado alguna información vinculada a requisitos, apoyo frente a Dinama y a otros organismos. Allí tuvimos una entrevista y rápidamente generamos la actitud de que vengan a Florida y en pocos días vamos a anunciar la ampliación, además de esa planta que hoy es de acopio y que también tiene un proceso de planta de fertilizantes en otra etapa industrial importante. Que se me diga, pero eso a veces no da mucho empleo, y es cierto. Hay rubros que no tienen un impacto directo en la cantidad de empleos, pero sí tiene en un departamento por antonomasia agropecuario y que la cadena alimenticia está consolidándose también como un departamento de servicios. Evidentemente es bueno porque genera ese clima y ese ambiente de que por qué está a 5 kilómetros o a 4 kilómetros del límite departamental con Durazno, donde su eje principal es la operativa de granos del área centro, Durazno, Flores y sur de Tacuarembó, pero está del lado de Florida. Y eso genera no solo Paragoña y movimiento y de servicios, sino la actitud y el comentario, que también es bueno, que se radican en Florida porque ha habido desde el vamos una predisposición a un asesoramiento, a un acompañamiento al inversor para que muchas veces los trámites que son complejos tengan por lo pronto un interés departamental y un acompañamiento del Ejecutivo. Nosotros hemos intentado generar mucho más cosas de las que hoy están concretas, pero algunas ya se han concretado, como Parque Sur, que es el primer parque agroindustrial privado con apoyo público en el interior, y hoy es una realidad en Fray Marcos, donde además ha generado sinergia con ALUR, con ANCAP, con un desafío importante de crecimiento también en la faceta de energía alternativa. Hemos generado algunas propuestas que están todavía por concretarse, pero que son positivas. Florida tiene la dificultad de estar cerca de Montevideo y ha tenido siempre ese mito de que, por ejemplo, en Florida ninguna inversión hotelera puede caminar, y yo digo y decimos que es al revés. Falta la oferta porque la demanda existe. Yo ahora no voy a dar la casuística de cuántos eventos se han perdido por parte nuestro, por lo pronto, y sé que muchas instituciones también, por no tener una estructura hotelera acorde a la demanda y al crecimiento que tiene el departamento en su giro. Desde congresos de la Federación Rural que no se hacen, por ese motivo, como me lo dijo un presidente hace un tiempo, hasta la actuación del Ballet del Sodre en nuestro teatro, que tuvo que irse a otro departamento porque tenían una actuación en el norte del país al otro día y la logística de la quedada era limitante para un elenco de 60, 70 personas. Y puedo seguir con ejemplos de instituciones deportivas, de eventos empresariales, que en función de que no hay una oferta, siguen de largo. Por eso hoy, independientemente de cierta polémica, que muchos sabrán que tuvo la inversión hotelera, hay un acuerdo político entre todos de que independientemente de alguna modalidad final que pueda generar allí una cuestión formal, hoy es casi una realidad y es una necesidad para todos. Hay algunos otros ejemplos de inversiones, el apoyo a la Asociación Rural en su planta de silos, el apoyo a todo el proceso de erradicación que SUTE no somos nosotros, pero que los parques eólicos también generan buenas oportunidades para Florida. La democracia en cercanía, evidentemente, es escuchar a la gente, es escuchar a la sociedad, es construir un futuro en la demanda
de los requerimientos de los tiempos modernos. Es atender también lo social, atender las políticas de vivienda que son necesarias y a veces insuficientes, atender la salud rural, con ejemplos que podemos dar también desde el ámbito departamental, vincularnos al apoyo a la educación, en la construcción de escuela como hemos hecho en su momento, generar algunos factores diferenciales frente a otros departamentos que compiten por un tema geográfico, porque tienen escenarios naturales mucho más ricos para convocar el turismo tradicional. Entonces hay que ingeniarse y decir que Florida es la capital del turismo religioso, no solo porque tiene San Cono y la Virgen de los 33 en su santuario aquí en Florida, sino porque tiene una tradición que viene de la época jesuítica y que en unos días vamos a inaugurar lo que es las graserías jesuíticas en la zona de la Ruta 6, en lo que es un punto estratégico de aquella economía autárquica pero floreciente para la época colonial, como fue el proceso jesuítico del siglo XVIII, donde Florida, a través de la Compañía de Jesús, tenía 500.000 hectáreas y parte de ese entramado económico tenía un punto en una grasería que estamos redimensionando con el Ministerio a través de un proyecto de FDI-OPP, a los efectos de que sea un hito, un mojón histórico, pero también ilustrativo para estudiantes, para la sociedad toda, de que también antes de la independencia había en estas tierras una actividad importante desde ese punto de vista. Y esto implica, evidentemente, convenios diversos con asociaciones. Aquí mismo, con productores de leche, hemos generado siempre una instancia de muy buena participación y de muy buen diálogo con las fuerzas productivas, Rural de Florida, sociedades de productores, porque muchas veces la inversión o la amplitud de un gobierno departamental no está solamente en traer directamente una inversión o generar las condiciones, sino apoyar y acompañar al privado. Muchas veces la actitud de estar al lado y de ser agente de desarrollo en una concepción moderna que debe tener un gobierno departamental, que ya no es la tradicional intendencia que tiene que tener el ABC muy al día con la sociedad, con la gente, con el contribuyente, pero que tiene otros roles en un siglo XXI, en un país y en un departamento productivo. Creo que allí está también el complemento y el rol de un gobierno departamental en la actitud de acompañamiento también del privado en la medida de lo posible. Muchas veces hay limitantes estructurales, políticas, constitucionales, donde un gobierno departamental está topeado en algunos aspectos, porque este país, sin entrar en debate, es centralista, no es un esquema federal, donde los gobiernos departamentales o las provincias o los estados en la región tienen otras autonomías y otro desarrollo, porque la conformación del país es así. Entonces, con las limitantes nuestras, por ejemplo, el tema energético es una gran limitante, porque independientemente de que estamos estudiando la erradicación de parques industriales vinculados a energía fotovoltaica y apoyando algún proyecto de generación de energía eólica, independientemente de los que ya están dentro de la licitación nacional con UTE, es muy difícil también tener el incentivo de que esa energía pueda, y sería lo ideal, como hemos visto en partes del mundo, ser el sustento del consumo de la energía que consume una ciudad a través de su alumbrado público, por ejemplo. Porque hay legislación y porque hay algunas cuestiones vinculadas a la historia de UTE en cuanto al control monopólico de la distribución y de la transmisión, en este caso de la energía, en ese sentido. Es un tema a tenerlo en cuenta.
¿Por qué el Congreso de Intendentes y las intendencias no pueden en algún aspecto, independientemente de alguna normativa que también se ha flexibilizado a través del Ministerio de Industria, avanzar en eso? Y bueno, eso es un desafío. Los parques industriales son todo un desafío para los gobiernos departamentales. Hoy creemos que tenemos la oportunidad, en ese sentido, en un futuro entre todos, de hurgar, de estudiar un poco eso. Y ojo, no lo digo como crítica a nadie, yo estoy acá por la positiva, así que no estoy criticando a nadie. Pero de algún aspecto para nosotros son los temas de Estado, son los temas que el gobierno nacional, sea quien sea en el futuro, y las intendencias o el Congreso de Intendentes, sea quien sea que estén, tienen que generar esa sinergia para que sean factores aún más de desarrollo de un interior que es diverso, de un interior que es complejo. Evidentemente estamos compitiendo para erradicar a veces emprendimientos de importancia con esos factores. Hoy nosotros además nos preocupa consolidar lo que está, porque muchas veces no es solo cuestión de intentar traer nuevas inversiones, sino apoyar a lo que tenemos. Y en eso hemos bregado estos años en apoyar un proceso complejo de cambios de reglamentación en la zona franca. Hemos tratado también de apoyar a una cooperativa en la Curtiembre que ha tenido dificultades, pero que la estamos apoyando. Hemos sido bastante protagonistas del conectar un inversionista que vino aquí por biomasa y terminaron comprando el frigorífico Florida, que mes más, mes menos, ojalá Dinama mediante y algún otro permiso que están en eso, se pueda ver su reapertura aquí en la puerta de la ciudad. Evidentemente nos preocupa, y tengo una carta que se le voy a dejar al ministro, que los muchachos de del gremio de la lanera me hicieron llegar recién, la situación que no es un problema solo de Florida, sino del sector textil. Gracias. Y que evidentemente ese rol, a veces silencioso, a veces sin estridencia, pero rol también de un gobierno departamental es en ayudar y consolidar lo que ya está, que no es poco, y que desde el punto de vista de cierta pequeña matriz industrial, la ciudad de Florida tiene. Obviamente creo que la actitud, la amplitud y el mensaje de un gobierno departamental es abrirse, es generar oportunidades, es acompañar, obviamente, al privado con seriedad, porque a veces también es cierto, a veces miren que hay algunos emprendimientos que uno por cortesía los escucha, pero independientemente de lo que me dijo una vez un director del Banco Central sobre las inversiones a veces extranjeras, que uno tiene cierto prurito, obviamente, de dónde vienen los capitales, en conversación con otro intendente veterano y no de mi partido, vos preocupate que la inversión llegue. El problema de los fondos es un problema del sistema financiero, en parte, y creo que esa lógica ha andado bien en Uruguay. No perdamos la oportunidad todos en el esfuerzo de erradicar inversión, que en realidad es el instrumento para que haya más trabajo y para que haya más felicidad en nuestra población. Así que de nuestra parte, gracias, y por supuesto a los organizadores, es un gusto poder compartir con ustedes y a toda la gente. Gracias. Estando en Somos Uruguay, estamos en casa, y obviamente también la hospitalidad del Departamento de Florida, el agradecimiento al señor Intendente y también aquí a la Asociación de Productores de Leche, ¿verdad? Que gentilmente también facilitan la posibilidad de esta instancia de intercambio, de presentación, pero sobre todo de intercambio, de conversación. La hipótesis de esta presentación es: se ha desarrollado un importante proceso de reforma del Estado que es, de alguna manera, el soporte que permite administrar un cambio en reglas de juego en el terreno económico en el Uruguay, que hace muy distinta la situación en el terreno de los incentivos, en el terreno de la institucionalidad y sobre todo en sus resultados de lo que podíamos tener 10 o 12 años atrás. Cuando uno ve todas juntas estas reformas que vamos a comentar,
nos costaría pensar en otros países cuánto tiempo podrían llevar algo que aquí se realizó en menos de una década. Pero voy a enumerar las principales reformas que tienen que ver con lo que acá clasificamos de manera un poco arbitraria en 10 dimensiones diferentes. Comencemos por lo planteado con respecto al manejo de las cuentas públicas y el rol del Estado. En primer lugar, nosotros reivindicamos con mucha claridad el hecho de que el Estado tiene un rol relevante para jugar en el proceso económico y en el proceso social. Nunca los contextos son únicamente favorables o únicamente desfavorables. Las políticas importan y el Estado tiene un rol. El Estado tiene un rol también que de alguna manera se manifiesta en las formas en que el Estado interviene, no solamente en el diseño de políticas y la generación de incentivos, sino directamente en a quién se le cobra impuestos, cuántos impuestos se cobran y cómo se gasta y qué prioridades tiene el gasto público. Y eso, de manera creciente, hay que hacerlo además con la debida discusión y para darle legitimidad desde el punto de vista democrático y con la debida transparencia para dar también legitimidad al proceso de impuestos y gasto. La reforma tributaria en Uruguay fue un proceso democrático que de alguna manera incorporó la sociedad uruguaya porque vaya si es poco sexy desde el punto de vista político poner a la sociedad a discutir de impuestos. Los impuestos son cosas que se imponen, ¿verdad? Si no, de otra manera se llamarían voluntarios en vez de impuestos. Y aún así, creemos que se ha hecho un proceso de legitimidad democrática en lo que es el rol del Estado, porque hubo una profunda discusión para conformar un nuevo sistema tributario que desde nuestras perspectivas apuntó a 3 objetivos que en su momento explicitamos: los de mayor equidad, los de mayor eficiencia en el sistema por la simplificación del sistema y lo de ser consistentes también con estímulos a una variable que recién el intendente reivindicaba y coincidimos totalmente, que está en el motor del desarrollo económico, de la generación de producción, de empleo, de ingresos, de equidad, que es la inversión. Si uno en los papeles tiene el mejor sistema tributario del mundo, pero después no tiene una policía tributaria que la haga cumplir en la realidad, bueno, justamente los objetivos de equidad, eficiencia y estímulo a la inversión productiva quedan por el camino. Y por lo tanto también se hizo una reforma institucional en la DGI, cuya ley, en realidad cuando uno contaba que antes en la DGI, los contadores de la DGI, a la vez que inspeccionaban empresas, a su vez trabajaban para el sector privado y cosas por el estilo, suena como casi insólito que esa fuera la realidad, ¿verdad? Pero efectivamente la era. El cambio en la administración tributaria tuvo su ley original en el año 2003, fue apoyada por todos los partidos políticos, pero su reglamentación, su aplicación, se da recién a mediados del año 2005. Uruguay se ha ido adecuando en la flexibilización del secreto bancario, en la creciente transparencia en el intercambio de información tributaria, etcétera, etcétera. Lo decía también el intendente. Hoy uno recibe más tranquilo la inversión extranjera porque todos los mecanismos de contralor y de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo que se hace en el sistema financiero nos permite estar más tranquilos de que el origen de los fondos de la inversión tiene procesos de contralor que nos dan más garantías. Pero no solamente es en las cuentas públicas qué impuestos cobramos, cómo los cobramos y dónde está la mayor carga tributaria, sino el otro elemento que tiene un componente distributivo aún mayor, que es el del gasto público. ¿En qué se gasta? Pero aquí no solamente hay una cuestión que creo que es una reforma estructural, la explicitación y la transparencia de las leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas de manera específica para que la ley no sea letra muerta, para que efectivamente la ejecución presupuestal respete la ley. Ahí se redefinió el proceso presupuestal para dar esas garantías. Yo lamento decir que en el pasado, si uno lee las leyes de presupuesto, eran unas leyes ómnibus en donde entraban un montón de cosas que no estaban costeadas
y que después en la vida real muchas de ellas quedaban en el papel porque no era factible implementar esas leyes. Nosotros, desde el año 2005, desde la Ley de Presupuesto 2005, pasamos a una filosofía y a un proceso presupuestal que apunta a dejar explícito y costeado artículo por artículo de la Ley de Presupuesto para garantizar su ejecución. Y ya que estamos en una lógica también departamental, aunque lo iba a decir después más adelante, pero parte de ese proceso, las intendencias departamentales la viven en carne propia o la vivieron en carne propia. Porque justamente antes de 2005, donde cambió radicalmente la relación presupuestal entre el gobierno y las intendencias, no solamente no se respetaba del todo la Constitución, porque no todos los impuestos, no se consideraban todos los impuestos para transferir el correspondiente porcentaje del artículo 214 de la Constitución a las intendencias, ¿sí? O sea que se retaseaban recursos a las intendencias departamentales con excusas técnicas en ese sentido, sino que además la propia operativa hacía que el gobierno tenía retrasos y mucha incertidumbre en los montos y los tiempos en que se transferían los fondos a las intendencias departamentales. Desde el año 2005, y explicitado en la Ley de Presupuesto, se negoció explícitamente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes la proporción de los impuestos que recoge el Estado que va a las intendencias departamentales, explicitando que ese porcentaje se aplica a todos los impuestos que cobra el Estado, los que existían y los por existir, y que además la distribución de esa plata por intendencia fuera un acuerdo en el Congreso de Intendentes, que sea el propio Congreso de Intendentes el que distribuyera ese dinero y no el Poder Ejecutivo con ningún criterio de ninguna índole que no le corresponde incidir. Y creo que no hay intendente en este país que no diga que desde el año 2005 a la fecha se ha recibido en tiempo y forma, de manera puntual y previsible, lo cual es importante para la planificación y la ejecución de las obras y la gestión en las intendencias, de todos los compromisos de transferencia del gobierno a las intendencias municipales, que dicho sea de paso se han incrementado de manera sustancial por diversas razones, por diversas causales y diversas leyes en los últimos 10 años, llegando en estos años a órdenes de 500 millones de dólares, el de las transferencias por distintas vías que el gobierno nacional realiza a las intendencias departamentales. Ese es un cambio estructural, una reforma estructural democrática de las relaciones entre el gobierno nacional y las intendencias. Y el del gasto público hoy, las 3/4 partes corresponden a gasto público social, educación, salud, seguridad, políticas sociales focalizadas. Esa es una definición político-ideológica en la que a veces no todos estamos de acuerdo. En 2005 se debía mucho, en el corto plazo había ahogo financiero, teníamos que pagar mucho en los primeros 2-3 años y debíamos todo en dólares a organismos, muchos de ellos a organismos multilaterales que implicaban condicionamientos. Hoy por hoy el panorama es de mucha holgura en el terreno de los vencimientos. La duración promedio de la deuda uruguaya es de 15 años. No solamente, reitero, bajó el peso de la deuda en los ingresos, sino que entonces debemos a largo plazo. Más de la mitad de la deuda ya está denominada en moneda nacional, por lo tanto la exposición al riesgo de que el tipo de cambio suba prácticamente está mitigado y eso además ya se mostró. Hoy el dólar está a 28 o 30% arriba que hace un año y medio y eso no ha implicado básicamente cero impacto en el peso de la deuda Las políticas sociales. En primer lugar hay una concepción completamente diferente. A nosotros se nos decía no podemos hacer tales políticas sociales porque eso nos hace explotar las cuentas públicas. Las cuentas públicas después se explotaron igual, por otras razones, ¿no? Vinculadas al sector financiero. En el año 2004, en la transición hacia el gobierno, que ya el Frente Amplio planteaba la necesidad de un plan de emergencia, porque había casi un 40% de la población bajo la línea de pobreza, también se nos daba esa respuesta. No podemos poner 100 millones de dólares por un par de años para un plan de emergencia, porque eso no es consistente con la sustentabilidad de las cuentas fiscales.
Bueno, la vida demostró que eso no era así. No solamente el plan de emergencia existió, sino que además también terminó, que esa era otra discusión y otra duda que había, ¿no? Una vez que pongas esto no lo sacás nunca más. Bueno, no fue así. ¿Por qué? Porque se cambió el enfoque y se pasó a un enfoque integrador de políticas económicas y políticas sociales, que entonces condiciona la forma en que se hace la política económica, porque la política económica incorpora las políticas sociales. Eso implicó también una nueva institucionalidad, se creó el Ministerio de Desarrollo Social. El gran mérito, uno de los grandes méritos del plan de emergencia, además de atender la emergencia, fue el que generó una base de información, yo diría un mapa nítido, integral de la pobreza y la indigencia en el país, prácticamente hogar por hogar. ¿Y por qué esa información es importante? Porque si uno no tiene claridad en eso, pone recursos en políticas sociales que uno al final no sabe si llega a la gente que le tiene que llegar o se está de alguna manera desviando esfuerzos de la sociedad hacia sectores que de repente no necesitan la misma ayuda. El mapa de información que generó el plan de emergencia permitió generar políticas sociales focalizadas mucho más eficientes. Y los números y la realidad social habla por sí mismo, ¿sí? Nos parece que no es la misma realidad la del 2004, con un 40% de pobreza, que una actual en órdenes del 10%, que no es la misma realidad la del 2004, con un 5% de indigencia, cuando hoy es el 0,5%, e incluso también en mejoras en los indicadores de equidad. En materia de seguridad social, obviamente ha habido una reforma en la seguridad social en el año 96, que de alguna manera comienza una etapa de sustentabilidad de algo que venía totalmente insustentable, que era el sistema de seguridad social en Uruguay, que se complementó con varias reformas que se hicieron a partir del 2005 en el 10% restante de la seguridad social que no está en el sistema general, que es la reforma que se hizo en la caja policial y en la caja bancaria. Hay que reconocer que está pendiente la reforma en la caja militar, que creemos que hay que desarrollar con parámetros o con lógica similar a la que se hizo en la caja policial. El tercer aspecto, el cambio radical en las relaciones laborales. Es un tema de discusión y debate todos los días. Pero nosotros, en primer lugar, estamos orgullosos de que el Uruguay hoy esté identificado por la Confederación Sindical de las Américas como el país número 1 en materia de trabajo decente y en la mejor evaluación de la estructura de relaciones laborales en América. Y la legislación laboral implicó un cambio sustancial en las reglas de juego y en la institucionalidad. Nos podrán decir que la ley de consejos de salario del año 43. Sí, claro, pero todos sabemos que del año 90, 91 en adelante los consejos de salarios no funcionaban, ¿verdad? Que no había un impulso a la negociación colectiva y que además toda la legislación y la normativa y la estructura de relaciones laborales se fortaleció con leyes que cada ley que se discutía parecía que iba a ser el fin del mundo. Ah, no, si volvemos a la negociación colectiva no va a haber inversiones, el Uruguay va a caer. Si el fuero sindical, lo mismo. Si la ley de tercerizaciones, lo mismo. Si la ley de responsabilidad penal empresarial, lo mismo. O sea, nada de eso pasó. El esquema de relaciones laborales cambió sustancialmente, pero es, entre otras cosas, el que permitió que el crecimiento tuviera un derrame social importante. Tenemos la tasa de desempleo más baja de la historia, la cantidad de puestos de trabajo más alta de la historia y la cantidad de puestos formales cotizantes en el Banco de Previsión Social más alta de la historia. Las reformas en el sector de la salud. Bueno, obviamente hubo una reforma en la estructura de incentivos y de la financiación y también en la institucionalidad en la salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud generó una nueva estructura de incentivos y formas de financiación. ¿Es una reforma perfecta? No. Estamos aprendiendo a pulir cosas, ¿sí? Yo creo que ha habido un primer impacto muy importante que es en términos de cobertura. Hoy los uruguayos tienen una cobertura amplísima en los servicios de salud que no tenían 15 años atrás o 10 años atrás.
Pero hay cosas también para mejorar en eso. Nosotros creemos que en la estructura de incentivos, por ejemplo, en los pagos de las cápitas, hay que incorporar de manera más intensa los incentivos a la calidad. Porque sí ya tuvimos un buen impacto en términos cuantitativos, en términos de cobertura. Ahora tenemos que pulir el diseño de la reforma también para dar incentivos a sostener y mejorar la calidad en un servicio que no tiene fin, ¿verdad? Porque lo que uno puede financiar o necesitar en materia de salud es absolutamente infinito. Es una profunda reforma de incentivos y de instituciones, ni más ni menos que en el sistema de salud. En la vivienda, el cambio en las políticas y en la institucionalidad del sector de la vivienda fue radical. Antes había un Ministerio de Vivienda que tenía roles difusos, un banco hipotecario que tenía roles aún más difusos. El banco hipotecario, además de estar quebrado, fue uno de los grandes bancos quebrados de la crisis del 2002, pero tenía problemas desde antes, hasta del propio manejo clientelístico del que se hacía, porque por algo la morosidad en el banco hipotecario era del 70%. ¿Sí? El banco hipotecario también tenía roles confusos. No se sabía si era un banco, una empresa constructora, un canalizador de subsidios, ¿verdad? Bueno, todo eso hubo que rediseñarlo en términos de incentivos, a la vez que hubo que dejar un banco funcionando como un banco con la suficiente capitalización. Y por lo tanto, se le especificaron mejores los roles al Ministerio de Vivienda, se creó la Agencia Nacional de Vivienda como la pata ejecutora de las políticas de vivienda y de las políticas también de subsidio, que tienen que ser subsidios desde el Estado, desde el presupuesto, y se reestructuró el banco hipotecario para que cumpla sus funciones propias de banco líder en el financiamiento de hipotecas. En el sistema financiero es para hablar 5 días, ¿no? Desde la crisis del 2002, en donde todo se vino abajo, con una regulación pobre, con confusiones institucionales, con el funcionamiento de los bancos privados al borde de la quiebra, ¿sí? Con confusión, incluso desde el punto de vista cultural. Todavía en Uruguay discutíamos si había que pagar o no las deudas, ¿sí? Después de tener una historia de amnistías, perdonazos, refinanciaciones. El enfoque regulatorio cambió por completo después de la crisis, comenzó a reformularse en el año 2003 y hoy tenemos regulación financiera en el terreno de las mejores prácticas a nivel internacional, muy reconocidas a nivel internacional. Hubo una reforma profunda en la institucionalidad con la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la centralización regulatoria del sistema financiero y la creación de un ente separado del Banco Central, que es el que administra el seguro de depósitos, que es la Corporación de Protección al Ahorro Bancario. Yo recuerdo la discusión pública sobre el endeudamiento del sector agropecuario en el año 2005, que fue una discusión pública profunda y que tuvo una resolución excelente en cuanto a dar los incentivos adecuados para llegar a lo que llegamos, que es que el sector agropecuario pudo desendeudarse pagando, creciendo e invirtiendo. En el mercado de valores hubo un cambio drástico de enfoque, de la autorregulación fallida pasamos a un esquema de regulación seria y promoción por parte del sector privado. Hay en el Parlamento una ley de reforma sustancial también en el mercado de seguros, que es fundamental, sobre todo pensando en los seguros previsionales. Porque uno cuando piensa en la seguridad social, piensa en las AFAP. Está muy bien. Las AFAP le administran la plata hasta que usted se jubila. El día que se jubila, con esa plata se compra una renta vitalicia en una empresa de seguros. Entonces, a partir de ese momento, la preocupación va a estar en que las empresas de seguros estén en condiciones de servir esas pasividades. Bueno, eso todavía no es un problema en la medida en que la cantidad de gente que se está retirando por el régimen de capitalización individual todavía es pequeño. Pero tenemos que resolver esto bien, regulatoriamente, generando las garantías para la gente de que el fondo para pagar las pasividades está intacto y se va a cumplir desde esta nueva ley y esta nueva regulación. Y en materia de estructuras de incentivos en el sistema financiero, bueno, es lo que está un poco de moda ahora, la ley de inclusión financiera. Tenemos un sistema de pagos arcaico basado en billetes y cheques. La cosa más costosa
como sistema de pagos que uno pueda imaginar. Al cheque hay que imprimirlo, eso cuesta. Al cheque hay que llevarlo, traerlo, la logística, almacenarlo, custodiarlo. Es todo costo. Los medios electrónicos abaratan, reducen los costos de transacción, dan más seguridad, permiten que uno salga a la calle con menos plata en el bolsillo, va menos veces al cajero automático y además generan buena información para la fiscalización. En la inserción externa es otro esquema en donde hubo una reforma institucional importante, más allá de las discusiones de política de inserción externa, que creo que son siempre legítimas, que en general ha habido algunas líneas de largo plazo, ha sido una de las áreas en donde hay a veces más alineamiento en los enfoques de largo plazo, pero bueno, hay una explicitación de una estrategia de regionalismo abierto, hay más activismo en el exterior para colocar productos, para que vengan inversiones. Antes la mitad de nuestras exportaciones iban a Argentina y Brasil. Hoy exportamos bienes y servicios a 144 países. Se podrá discutir el Mercosur, el no Mercosur. Lo que está claro es que por la vía de los resultados, el Mercosur no parece ser una traba importante para que tengamos una estructura de mercados absolutamente diversificada. En materia de inversiones, lo mismo. Estamos recibiendo inversión extranjera no solamente 5 o 6 veces más altas que en el pasado, sino que además de múltiples orígenes, de América Latina, de la región, de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, sino que además dirigida a una variedad también de sectores, que son prácticamente todos los sectores en los que el Uruguay puede ser potencialmente competitivo. Y otro elemento sustancial de inserción externa para nosotros es la reforma en el sector aduanero. Le agradezco aquí la presencia al vasco, ¿verdad? Al fiscalizador aduanero del Uruguay, al director de fiscalización justamente de la Dirección Nacional de Aduanas, porque acá ha habido un cambio sustancial en la aduana. Quizá uno no lo percibe en la cosa cotidiana, pero hubo cambio en el terreno de las reglas de juego y en el terreno de la institucionalidad, que tiene impactos sustanciales. Primero, la visión. Antes la aduana era una policía en la frontera, en donde además había tanta mesita para trasladar, para pasar, que a veces quedaban botellas y garotos por las mesitas, ¿verdad? Bueno, porque eso era la aduana, prácticamente. El enfoque de que la aduana tiene que controlar lo que tiene que controlar y no lo que tiene que controlar. Y que tiene que facilitar un proceso de inserción externa, dicho de otra manera en la jerga aduanera, facilitación del comercio. Son dos cosas que parecen contradictorias. Facilitar el comercio da la impresión de que hay que dejar entrar y salir todo sin mirar mucho. Y el control significa que te abro cada contenedor hasta la última gota. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. ¿Y eso cómo se compatibiliza? Con inteligencia, con tecnología, con modelos de riesgo. No tiene sentido abrir todos los contenedores del puerto, pero algunos hay que abrir. ¿Y cuáles son los que hay que abrir? Bueno, eso se define con modelos de riesgo. ¿De dónde viene el contenedor? ¿Quién es el despachante? ¿Cuánto hace que llegó? O sea, parámetros que en los modelos indican dónde es factible que uno encuentre problemas y dónde no. A eso ha habido un cambio de enfoque sustancial, que incorporado a una reforma organizacional de incorporación brutal de tecnología, que eliminó casi todas las mesitas de las que hablábamos, y que según el presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana, generó que la corrupción en la aduana se redujera en más del 90%, dicho por los despachantes, ¿sí? Sabemos que el Uruguay es un país de corrupción muy baja. Quizás la aduana era uno de esos foquitos en que todos pensábamos que teníamos un problemilla. Bueno, efectivamente lo teníamos. Hoy ese problemilla es más del 90% más chico. Porque se incorporó tecnología, porque se incorporó control, porque se incorporó gestión, porque hay un programa de modernización institucional de la aduana que está siendo reconocido por todo el mundo, y porque el diálogo entre la aduana y el sector privado hoy está en un punto privilegiado, al punto tal de que en estos días estamos promulgando ni más ni menos que el primer código aduanero integral del siglo XXI del mundo, que es el que se acaba de aprobar el otro día en el Parlamento. Y es un código aduanero que esencialmente tiene
la unanimidad, no solamente de las expresiones políticas en el Parlamento, sino también la conformidad y el impulso de todos los agentes públicos y privados que participan de manera relevante en el proceso aduanero. Reforma sustancial, una nueva aduana, nuevas reglas, un nuevo código moderno, incorporado incluso en la lógica del código del Mercosur. Una reforma sustancial que a veces no se visualiza. En el funcionamiento de los mercados también hubo cambios de reglas sustanciales. El primero y el más relevante, el régimen de promoción de inversiones. Nosotros escuchamos ahí por ahí que parece que esto ya venía de antes, ¿verdad? Había una ley, claro que había una ley, del año 96, la ley de promoción de inversiones, o la ley de inversiones, que tenía algunos méritos como marco, pero que después no se implementaba. Mi visión era que había una ley de promoción de inversiones, pero no había promoción de inversiones. Porque el empresario daba vuelta a la esquina y ya desde el Ministerio de Economía se lo veía como un sospechoso que venía a buscar beneficios. Entonces presentaba sus proyectos y quizás 2 años después se le daba respuesta. Había un enfoque de dominancia fiscal. Otorgar beneficios tributarios era un sacrificio que el Estado no podía hacer. Resultado, no había promoción de inversiones, no había certezas en los procedimientos y, por lo tanto, no había inversión. Hasta el año 2006, y en cualquier periodo histórico largo que tomemos del último siglo en Uruguay antes del 2006, la tasa de inversión en Uruguay era del 12-14% del producto. Hay un antes y un después con el cambio en la reglamentación de la promoción de inversiones del año 2006. Que permitió incrementar sustancialmente la inversión doméstica y la inversión extranjera al punto tal de que hoy la tasa de inversión está en órdenes de 23-24 puntos del producto. Y que la inversión extranjera directa, que era el 1% del producto, hoy es el 5, el 6, el 7. Y no hablamos de Botnia. Botnia puede explicar 1 punto durante un par de años. Montes del Plata puede explicar 1 punto durante un par de años. Estamos hablando de que estamos recibiendo inversión extranjera directa por 5, 6, 7 puntos del producto del año 2006 a la fecha. Se cambió el enfoque y el impulso a la innovación. Institucionalmente hay una innovación que es la creación de la ANI, de la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, como agencia central para justamente promover, estimular la innovación, y se incrementó sustancialmente el presupuesto para la innovación en el Uruguay. El Uruguay, si va a seguir creciendo, no es por cambios en el tema demográfico, ya estamos con pleno empleo hace 4 años. Acá lo que más importa para crecer en el futuro es la productividad, la tecnología, la innovación, y por lo tanto hay que invertir en esto. Después a veces los empresarios plantean que hay dificultades para conseguir financiamiento, pero uno le presta al que conoce. Es muy difícil que uno consiga financiamiento si se resiste a mostrar sus números. Por lo tanto, también en esta lógica hay que seguir impulsando la mayor transparencia de la información corporativa. Sobre modernización del Estado, creo que desde el puntapié inicial hacia los temas de transparencia que se tuvo desde el gobierno de Jorge Valle a lo que hemos llegado hoy, ha habido pasos enormes. Hoy hay políticas de transparencia, hay una institucionalidad que exige transparencia en la propia órbita del Poder Ejecutivo y hay legislación que impone transparencia a la gestión pública. Algunas otras reformas sustanciales en sectores relevantes. Cambio drástico en la matriz energética. Recién el intendente decía justamente la importancia del tema de los costos y la disponibilidad de la energía, por supuesto. Acá tuvimos un par de años de sequía importante y los costos energéticos se fueron a las nubes. El gobierno no los trasladó a los consumidores y a las empresas, si no hubiera quebrado la mitad de las empresas del Uruguay. Se absorbió por las cuentas fiscales. Pero es evidente que había un retraso enorme en la inversión en infraestructura energética en el país. UTE invertía en general 200-250 millones de dólares en el periodo 2000-2004. En el gobierno anterior invirtió aproximadamente unos 700 y pico de millones. Y en este periodo la inversión se fue a unos 1.600 millones. A veces cuando se habla de que las empresas públicas
¿verdad? Están un poco fuera de control, sí, están fuera de control invirtiendo lo que no se invirtió durante décadas en algo que todos decimos que es imprescindible, que es una matriz energética equilibrada y sustentable para que no sea un cuello de botella del desarrollo. UTE no invirtió entre el año 92 y el año 2006, no invirtió absolutamente nada en nueva infraestructura energética. Es muy difícil tener soporte de energía cuando pasan casi 15 años en donde la principal empresa eléctrica no hace ningún agregado a la capacidad de generación energética en el Uruguay. No todas las reformas avanzaron en la dirección y a la velocidad necesaria, y el caso del ferrocarril es uno. Si bien en el último tiempo se ha avanzado en la inversión en el restablecimiento de las vías férreas, que es muy importante porque sin vías no hay tren, ¿sí? Entre lo que ya se invirtió y lo que está en curso de licitación y haciéndose ahora, se están restableciendo más o menos, disculpen si le erro un poco a los números, pero grosso modo, 1.200 de los 1.600 kilómetros de vía férrea que hay en el Uruguay. O sea, en términos del restablecimiento de las vías, que es principalmente inversión pública, se está ya haciendo el esfuerzo. Es cierto que no estamos avanzando y vamos muy lento en lo que hay que ponerle arriba y que es un tema del sector público, pero también de la coordinación con el sector privado. Esta es una reforma inconclusa que creemos que hay que darle el impulso en la dirección correcta para que efectivamente llegue a buen término, a buen puerto, digamos, porque queremos que los ferrocarriles lleguen a los puertos, para evitar también el destrozo de las carreteras y todo lo que ya sabemos sobre este tema. En políticas culturales hubo un cambio sustancial, no solamente en el enfoque y en la inversión pública en el tema. Yo creo que prácticamente hay muy poca actividad cultural en el Uruguay que no tenga de una u otra manera algún apoyo, algún aporte del Estado o de las intendencias departamentales. O sea que el rol del Estado en la cuestión cultural es fundamental y en esto ha habido estructuras de incentivos completamente nuevas. La legislación, la ley de cine, la legislación de mecenazgo, el clúster del sector individual y el apoyo al sector audiovisual, perdón, y el apoyo a las entidades públicas en la cultura que obviamente han cambiado el panorama sobre los gustos y la conducta y los hábitos de acercamiento al ballet, a la ópera, etcétera, que tienen los uruguayos. En fin, esta es una enumeración que no es taxativa, habría más cosas para plantear, pero que lo que trata de mostrar es que acá ha habido un conjunto de reformas que prácticamente han abarcado todas las áreas relevantes del quehacer económico y social en el Uruguay, que en buena medida implicaron también un cambio estructural en los esquemas de incentivos y reglas de juego y un cambio también institucional y organizacional de cómo el Estado atiende y administra cada una de estas áreas. La reforma en las estructuras de incentivos y en la organización del Estado en la última década ha sido profusa, ha sido profunda, ha sido amplia y creemos que ha sido en beneficio de los uruguayos. Eso nos ha colocado en un punto diferente con respecto a hace 10, 12 años. ¿Sí? Por lo menos esa es nuestra visión, que hoy no estamos igual que en el 2004. Porque creo que en el 2004 el gobierno no hubiera podido decir que para la próxima administración le dejaba una economía floreciente. Porque creció la economía un poquito del rebote de la crisis en 2004, se hablaba de que el Uruguay ya estaba en crecimiento, es casi una tomadura de pelo. El crecimiento que hubo en la última década es incomparable y las perspectivas de crecimiento, porque se dieron las inversiones y se siguen dando las inversiones, es realmente positiva. O sea, la próxima administración recibirá una economía en crecimiento que se destaca no solamente en el terreno regional o global hoy, sino también en la comparación histórica. También creo que en 2004 el gobierno no hubiera podido decir que le entregaba a la próxima administración una economía menos vulnerable en el terreno financiero y en el terreno fiscal. El ahogo financiero, la falta de financiamiento
y los márgenes de maniobra en el terreno fiscal eran un mundo distinto con respecto a lo que es ahora, con bajos niveles de endeudamiento y características de la deuda que la hacen absolutamente manejable, con la mejor calificación crediticia por parte de las calificadoras de riesgo internacional que tuvo el Uruguay en su historia. ¿Sí? Eso tampoco podía haberse dicho en el 2004 cuando habíamos perdido con creces el grado inversor. Y sobre todo, si hay algo que en el 2004 no se podía decir, es que para la próxima administración se entregaba una sociedad más igualitaria y más inclusiva. Porque no es lo mismo tener 40% de pobreza que tener el 10%. No es lo mismo tener un desempleo del 15-16% que tener uno del 5,5%. No es lo mismo, ¿sí?, decir que la indigencia era del 5% a decir que es del 0,5%. Y no son lo mismos tampoco los indicadores de equidad que mejoraron sustancialmente del año 2005 a la fecha. Los indicadores sociales con que el Uruguay hoy entrega la administración a la próxima administración son los mejores indicadores sociales de los últimos 30 años. Difícilmente esto se podía haber dicho en el año 2004. Les agradezco la atención, sé que fue un poco extensa la presentación, pero nos parecía importante poner estos énfasis y obviamente quedamos a disposición para que Sergio, a quien felicito por el IRIS, acá comentaba Mario Lev que después de 30 años de carrera tenías que pasar a Somos Uruguay para recibir un premio, administrará las preguntas que ustedes deseen hacer, los comentarios, las sugerencias que ustedes deseen hacer. Muchas gracias. Te voy a esperar allá en el informativo Sarandí dentro de poco. Bueno, muy bien, muchas gracias, señor ministro. Y de aquí a poco lo voy a esperar en Informativo Sarandí, ya que ahora tenemos un premio, quizás le hago esa invitación pública para que vaya allá al estudio. Le voy a pedir al ministro también que tome asiento allí, ahí está, y le formulo las preguntas de acá a ambos disertantes, que han llegado unas cuantas, no sé si tendremos el tiempo suficiente como para formularlas todas, pero algunas preguntas le vamos a trasladar. Antes de comenzar con las preguntas... Bueno, y comenzamos justamente, ya que recordamos el episodio. Una de las preguntas es el intendente Enciso, ¿qué balance hace cuando ya prácticamente está terminando la gestión del presidente Mujica del relacionamiento que hubo entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, más allá, y de repente si quiere hacer referencia lo hace, a estos últimos desencuentros en el ámbito del SUSIBE específicamente? Una preguntita ya más para un almuerzo, capaz, pero bien, vamos a tratar de ser sintéticos. Creo que, digamos, yo lo he dicho ya en más de una oportunidad y me parece que es lo que refleja el espíritu de varios intendentes. Anchorena, como elemento de futuro, creo que está consolidado desde el punto de vista de una relación directa de un presidente, o del presidente, en este caso fue obviamente Mujica, con los intendentes. Independientemente que con la reforma del 96 hay elementos nuevos en el esquema constitucional desde el punto de vista de la jerarquización de algunas cuestiones vinculadas a Congreso de Intendentes, ley de descentralización mediante, la relación personal o directa entre un presidente que rige y coordina el Ejecutivo Nacional con los intendentes en agenda abierta que rigen los ejecutivos departamentales siempre es muy positivo. O sea que ese ámbito creo que hay que preservarlo de parte, por lo pronto, del Congreso de Intendentes, de los intendentes, y suponemos que hoy ya, sea quien sea el presidente en el próximo periodo, también evidentemente es
una relación muy interesante de mantener agenda abierta. Después viene la casuística después de cómo lo que entre comillas se acuerda o se avanza o se intercambia, el propio presidente pueda ejecutar. Y ahí la variable, y no quiero remitirme a casos puntuales porque sería para debate o para desarrollo, que no es el momento, ahí debe tener diferentes, digamos, concreciones. Tal vez en algunas áreas, como fue la unificación del tema patente, fue positivo, y tal vez en otras cuestiones quedaron todavía en el debe, vinculado a lo que puedo remitirme yo, más a algunos temas de logística, de avance en instrumentaciones de un nuevo rol entre las intendencias, Ministerio de Transporte y los privados, por ejemplo, en el diseño multimodal del futuro desarrollo de todo lo que implica la caminería departamental y nacional. Y algunas cuestiones, mismo el ministro decía del tema trenes, creo que para nosotros, para Florida, es importante no solamente por la función social pasajeros, sobre todo aquí en el sur, sino también por bajar costos de transporte granelero. En este momento estamos en conversaciones con empresarios paraguayos a través de también la Rural de Florida, de generar aquí una central de transferencia, llamémosle previa a lo que es un posible puerto seco de granos, donde Nueva Palmira está colapsando y Montevideo con el eje sur aquí tiene un rol futuro, precisamente sin el tren eso sería inviable. Entonces son los temas que yo creo faltó en algún aspecto concretar, pero creo que institucionalmente la relación que se instaló con Anchorena 1, 2, 3 y que sigan es positivo. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a una pregunta para el señor ministro de Economía. Dice, con el combustible más caro del mundo, la empresa monopólica ANCAP genera un déficit de más de 160 millones. ¿Cuál es la explicación para este aporte que tiene que realizar toda la sociedad para su cobertura? Bien, combustible y energía son cosas relevantes obviamente para los consumidores y para la producción. Y hay que ver la película completa. Hoy hacía referencia a que hubo 2 años de sequía en Uruguay, que por ejemplo hubieran afectado las tarifas eléctricas durante varios meses. El Estado, el fisco absorbió un sobrecosto energético en esos 2 años equivalentes a más de un 1% del producto por año. Para ponerlo en términos que quizá pueda entenderse mejor, si eso no se hubiera absorbido por parte del fisco, las tarifas eléctricas hubieran tenido que prácticamente duplicarse durante 6 meses en cada uno de esos 2 años. O sea, esas son cosas que hay que ver entonces con integralidad. En el caso de los combustibles, tenemos el combustible se determina en buena medida por 3 factores: el precio del petróleo, el tipo de cambio y los impuestos. Ajá. A diferencia de la parte eléctrica, en donde entonces hubo un claro subsidio del gobierno a las tarifas eléctricas, en general, eso es, con alguna excepción, como por ejemplo el fideicomiso del transporte, en general no está en la filosofía subsidiar combustible, porque la parte que en todo caso se debe promover, subsidiar y demás en el sector productivo tiene otros mecanismos. Y lo que está claro es que estamos en un mundo con un petróleo caro. En la década del 90 el barril de petróleo no llegaba a $20. Hoy sale 110. El tipo de cambio ha sido un factor, por las razones que todos sabemos de la economía americana y la política monetaria de Estados Unidos, de muchísima volatilidad en todos estos años. Si hacemos el dibujo mental del tipo de cambio en Uruguay, estábamos por 26 pesos, después bajamos a 19, después vino la crisis de 2008-2009 y se fue de vuelta a 24, después bajamos abajo de 19, después a 22, ahora estamos de vuelta en 24. O sea, bueno, el manejo de los temas cambiarios impacta también sobre los balances,
Si bien eso no es excusa de una pérdida estructural en la medida en que tenemos que profesionalizar algo que ni empresas públicas ni empresas privadas uruguayas tienen mucha cultura, que es el manejo de las coberturas, el manejo de los riesgos. De manera creciente hay mecanismos para hacer compras a futuro, digamos, tanto de tipos de cambio, o sea, de dólares, como de petróleo. Después, digo, sobre temas específicos de la gestión de ANCAP, creo que no vale la pena entrar de manera concreta, pero también hay que decir que el gobierno no sinceró de manera sistemática los costos asociados al petróleo y al tipo de cambio en las tarifas, sino que también hubo una decisión política de contribuir, porque entre comillas la pérdida de ANCAP también está contribuyendo desde el lado fiscal a que las tarifas de combustible no subieran, por razones de estabilidad en el tema y también por razones de estabilidad del precio general de la economía. O sea, hay que reconocer que parte de esas pérdidas es la contribución de ANCAP a una inflación menor, y una inflación menor es algo que nos conviene a todos. Tengo una pregunta más que tiene que ver de repente con el tema de empresas públicas. La pregunta es concreta, dice, ¿qué opina sobre la publicidad de las empresas estatales monopólicas? Sabemos, digo, para poner un poco en contexto, que en las últimas horas hubo declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Jorge Larrañaga, sobre un gasto este año de unos 40 millones de dólares y que hubo una decisión también en las últimas horas del presidente Mujica de retirar la publicidad estatal. Bueno, la pregunta es concreta. ¿Qué opina sobre la publicidad de las empresas estatales monopólicas? No son 40 millones la publicidad de las empresas estatales monopólicas, sino toda la publicidad estatal, incluida las de las empresas que están en competencia. Yo creo que es absolutamente razonable que las empresas públicas que compiten, el Banco de la República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, Antel, ¿verdad?, hagan publicidad. Y no manejan cifras desmedidas con respecto a lo que manejan sus competidores. Son montos que además, en el contexto de sus niveles de ingreso, también estoy seguro que no son cifras desmedidas con lo cual opera incluso muchas empresas privadas en materia de publicidad. Siempre hay márgenes para la discusión, para el recorte, no es un tema nuevo. Yo recuerdo hace 15, 20 años también que había discusiones sobre la utilización de empresas de la publicidad, que no era tanto quizás en la discusión del monto de la publicidad, aunque en aquella época había mucho menos empresas públicas en competencia que ahora, eran casi todas monopólicas en aquella época, sino también en la forma de asignación, en la utilización del mecanismo de la publicidad con otros fines. Y yo creo que eso se ha transparentado muchísimo. También habría que ver cuánto pesa la publicidad oficial como soporte también de buena parte de los medios de comunicación en el país. No sé cuál sería la opinión, por ejemplo, de los medios de comunicación en el país de esa propuesta de erradicar la publicidad oficial. Estoy obviamente caricaturizando, llevando las cosas a un extremo, ¿verdad? Pero digo, yo creo que todo es parte de un esquema más general. Siempre hay márgenes para decir que bueno, se puede gastar un poco más o un poco menos. De todas maneras, en lo que estamos hablando de procedimientos, de transparencia, no nos duele ninguna prenda. En lo que estamos hablando de la distribución razonable de la publicidad entre los medios tampoco. Y en términos de montos no nos parecen cosas muy desmedidas, ¿verdad? Estamos hablando de cifras que en lo que es el gasto público, los ingresos de las empresas públicas, el déficit fiscal, porque se pone esa discusión un poco en ese contexto, estamos hablando de chauchas y palitos, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo bien, pero digo que creo que se pone más como una cosa efectista que como una cuestión de impacto real. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo acá una pregunta para el intendente Enciso, es una pregunta más doméstica del departamento. Vamos a leerla para ponerla en contexto también. No. La formula el edil maestro Carlos Martínez
La Torraca. Dice, el profesor Alberto Cruz acaba de publicar un libro sobre el proceso poblacional de Florida, donde explica que desde 1860 a 1908 el departamento crece en forma espectacular. En 1908, año del censo, a 1940 crece muy moderadamente y a partir de los 40 se estanca. Somos desde hace 70 años los mismos 70.000. Señor Intendente, usted ha integrado 2 gobiernos departamentales como una de las figuras principales. ¿Qué medidas prospectivas ha impulsado y, en caso de haberlas impulsado, qué efectos positivos ha tenido para torcer esta tendencia negativa al crecimiento de la población de Florida? Interesante. Daría para otra segunda vuelta de desayuno. Pero voy a tratar de agudizar mi capacidad de síntesis en una de las aristas que una pregunta de fondo tiene. El área centro del país es el que históricamente ha perdido población por una conformación que se refiere al sistema productivo tradicional, que va cambiando. Ya no es la ganadería extensiva, sino que hay una cadena productiva más intensiva, más inclusiva, con mucho más capacidad de permear lo social, la sociología rural, digamos, que da, por ejemplo, la lechería es un factor importante que evita que la gente emigre del interior rural hacia las ciudades. Florida, después de San José, es el segundo departamento que tiene más población rural. Anda en un 13 y pico, 14, ¿no? 13,6. Lo que implica que prácticamente las más de 10.000 personas que están promedio en el ámbito rural, ya no en localidades pequeñas o medianas, que son también un entramado importante, está vinculado a lo productivo. Desde lo público, ¿qué podemos hacer? Y bueno, intervinimos en la construcción, por ejemplo, de 15 calzadas de hormigón, que no es solamente para que los productores saquen su producción, sino, como nos dijo una señora en la calzada de Picada Larga y en otras calzadas en el centro del departamento, entre la zona de influencia Palermo, Talita, con esto nosotros evitamos que tengamos que evaluar irnos a vivir a la capital departamental, a Florida, porque ahora, cuando hay una creciente, no tenemos que pasar la penuria que hemos pasado cuando hay alguna creciente, alguna enfermedad, y para llegar a un hospital tenemos que hacer 60 kilómetros más. A ver, si vale la anécdota o el hecho, es que hay todavía a nivel público un entramado de infraestructura y de servicios que hay que llevar para evitar la sangría estructural histórica, que no es de un gobierno departamental el motivo, sino tal vez otras circunstancias, que es un poco el atractivo civilizatorio de vivir por los servicios en una capital departamental o en una ciudad grande, que es en algún aspecto lo que estamos haciendo. Independiente del proyecto Sésamo, que es un proyecto de traslado de primera asistencia sanitaria móvil al interior rural, independientemente de intentar tener los casi 4.000 kilómetros de caminería bien mantenidos para que la gente tenga la escuela rural y los vecinos, los productores y los trabajadores rurales, condiciones de vida adecuadas y algunos servicios dentro de las limitantes estructurales que tiene una intendencia, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta que formulaba... No es una cosa claro, específica del departamento. No es exclusivo de Florida. No estamos en Paraguay, ¿no? La otra pregunta que formulaba el edil Carlos Martínez, considero que quizás la escribió antes de
parte de la exposición del ministro. Habla de que la oposición se quiere apropiar de éxitos de la política económica de gobierno, diciendo que estos gobiernos han continuado con las políticas económicas de los gobiernos anteriores. Creo que hacía referencia justamente a ese tema. Le formulo otra pregunta, ministro. Dice, con respecto al 2004, ¿cuánto ha sido el aumento de la deuda externa del país? ¿A cuánto asciende hoy el monto? ¿Cuál era el monto en ese año, en el 2004? Bien. Lo importante, como en una familia o en una persona, lo que importa de la deuda es su relación con la capacidad de generar ingresos. O sea, el monto bruto es poco relevante, lo que importa es qué proporción es de lo que uno le ingresa anualmente, mensualmente, ¿verdad? En una familia, uno en la tarjeta de crédito o en lo que sea, cuánto puede endeudarse depende de cuánto va a poder pagar. Por eso la variable relevante es la relación entre la deuda pública, no solo la externa, porque el Uruguay tiene que cumplir sus obligaciones con los tenedores externos de su deuda, pero también, y quizás más, con los tenedores domésticos, ¿verdad? Y cuando el grueso de la deuda son títulos, bonos, letras, es irrelevante la cédula de identidad del tenedor. O sea que lo que importa es toda la deuda pública, la externa y la doméstica. Y reitero que lo que importa es su relación con el producto, es decir, con la capacidad de generar ingresos que tiene el país. En 2004-2005, la deuda bruta de Uruguay, o sea, la deuda total del sector público, equivalía prácticamente al 100%, un poquitito más del 100% del producto. Hoy eso está en órdenes del 58, 60%. Pero lo que más importa es la deuda neta, porque la deuda neta es lo que uno debe menos lo que tiene en el bolsillo, en la caja, las reservas. En el año 2004, 2005, la deuda neta de Uruguay era más o menos el 70% del producto, mientras que hoy es el 23% del producto. O sea que el peso de la deuda relevante, que es la deuda neta del sector público en el producto, se redujo a la tercera parte en 10 años. Pero además, quiero reiterar que no es solamente el peso de la deuda lo que bajó, es también las características de la deuda. Porque los riesgos no están solamente en la cantidad, sino también en cuándo uno tiene que pagar. No es lo mismo si uno tiene que pagar mucho enseguida, a que si tiene un financiamiento de largo plazo. En 2004 casi todo se debía al Fondo Monetario, al BID, Banco Mundial, en la deuda de emergencia de la crisis, y había que pagar mucho en los primeros 2-3 años. Ahora la deuda tiene una duración media de 15 años, o sea, emitimos bonos al 2050. Y lo otro es también en qué moneda uno se endeuda. Uno se tiene que endeudar equilibrando las monedas que usa y que recibe. En el 2004 prácticamente todo se debía en dólares, con lo cual un tema cambiario nos hubiera hecho explotar aún más el peso de la deuda. Hoy, si tomamos gobierno y Banco Central, la desdolarización de la deuda fue sustancial. Casi las 2/3 partes de la deuda hoy está denominada en moneda local o moneda local indexada. Y menos, no sé, el 35% es lo que está denominado en dólares. O sea que esa es otra característica de la deuda, que nos reduce los riesgos, en este caso el riesgo cambiario, de manera sustancial. O sea, no solamente debemos menos, si bien en términos absolutos, medidos en dólares corrientes, la deuda es mayor, pero pesa muchísimo menos en el producto y además tiene muchas mejores propiedades en términos de moneda, plazo, condicionamientos, etc. Muy bien. Al ministro de Economía y Finanzas, economista Mario Vergara, al intendente de Florida, Carlos Enciso, muchas gracias por su participación en este desayuno útil